ese gozo, ese gozo que viene desde adentro hacia afuera. Y por ende, usted va a sentir paz, ¿verdad? También habíamos visto los tres siguientes características de tener ese amor del Señor, pues era la paciencia, la benignidad y la bondad. En cambio, estos tres aspectos se relacionan más con el prójimo. Cuando usted tiene el amor de Dios en su vida, se va a relacionar con el prójimo con paciencia, ¿verdad? Ya habíamos hablado que es la paciencia. También se va a reflejar en su vida con lo benigno que usted es y la bondad que viene desde su vida mismo, ¿no es cierto? Cuando está conectado con Dios. Entonces, estos tres siguientes se relacionan con el prójimo. Y vamos a ver estos tres últimos, ¿verdad? Que ya vimos la semana pasada sobre la fe, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver sobre la mansedumbre y la próxima semana vamos a ver la templanza o el dominio propio. Estas tres características, en cambio, se relacionan con uno mismo, ¿verdad? La fe que usted tiene, la seguridad que usted tiene en el Señor, eso va reflejado ya en usted mismo. Y como el día de hoy vamos a ver sobre la mansedumbre, pues vamos a ver cuántos de nosotros somos mansos. Somos mansos, pero bueno, esa es una frase que ustedes la dicen, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, el día de hoy quiero desafiar, quiero retarles a cada uno de ustedes a que quitemos de nuestro léxico este pensamiento, ¿no? De que soy manso pero no menso. Es lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Porque si en verdad somos unas personas cristianas que demostramos el amor de Dios, en todo tiempo, ¿sí? Vamos a demostrar la mansedumbre en nuestras vidas. Aunque la gente muchas veces nos catalogue que somos débiles, ¿verdad? Que somos quedados, o que, en fin, o la palabra que ustedes acabaron de decir, ¿cierto? Pero Jesucristo en ningún momento demostró ser eso, ¿verdad? Jesucristo demostró más bien la mansedumbre, demostró su amor, su humildad que venía desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Pero, ¿qué es la mansedumbre? ¿Se ha puesto a pensar qué es la mansedumbre? La mansedumbre, más que ser un trato suave, dócil, tierno, la Biblia lo hace ver como tener un corazón amable. Y esta amabilidad con los demás viene del griego prautes, que significa someter la fuerza de uno en postura de docilidad, gentileza, consideración y humildad. Qué largo ese término, ¿verdad? Pero en sí, en resumen, es aceptar o enfrentar con calma lo que Dios tiene para nosotros cada día. Es enfrentar con calma cada situación que nos viene cada día, ¿verdad? Y esta humildad que nosotros y esta calma que la tenemos viene de cuando en verdad tenemos una relación con Dios, cuando estamos unidos íntimamente con Dios, y ahí se nos va a hacer fácil someternos a Dios. Si usted no tiene esa relación íntima con el Señor, pues nos cuesta un poquito, ¿verdad? No un poquito, bastante, creo yo, ¿verdad? La Biblia habla de que maridos amen a vuestras esposas. Y a veces qué difícil se nos hace, ¿no es cierto? Pero viene el otro también, ¿no? Mujeres, ¿no? Esposas, sométanse a vuestros esposos.
Y a veces qué difícil que se les hace a las mujeres, ¿verdad? Es porque los hombres no estamos tratando con amor también. Pero quiero poner un ejemplo que me pasó en esta semana con respecto a la mansedumbre. Esta semana tuve una dura semana, si se puede decir, porque como ustedes saben, yo hago servicio de transporte escolar y también institucional. Por la tarde del día martes, me parece, llegué al lugar donde tenía que recoger a los funcionarios públicos. ¿Y qué pasa? Que la puerta lateral de mi carro estaba un poquito trabada. Entonces, para dar un mejor servicio a la gente, ¿qué hice? Poner aceite SW40 en la puerta para que corra mejor. Pero creo que yo puse demasiado aceite, no sé lo que pasó. Pero el rato que abro la puerta, se me fue la puerta. Y no es una puerta liviana, es toda una puerta lateral de una furgoneta. Híjole, y yo con la puerta en el suelo, ¿no? Y el rato que quería subir yo no podía. Por ahí habían dos hermanos, dos personas extranjeras que querían ganarse el pan del día, ¿verdad? O no sé si querían explotarme, pero bueno, dijeron, yo le ayudo, no hay problema, venga. Y tratamos de poner la puerta y estábamos los tres y no podíamos alzar la puerta, no podíamos encajarla. Y a las 3:30 tenía que recoger al personal. Eran las 3:15 y ni porque me ponía de rodillas, ni porque aclamaba a Dios, ni porque lloraba, no se arreglaba esa puerta. Entonces el Señor empezó a tratar mi vida, ¿no? Así que me dijeron, mira, hermano, ¿sabes qué? La puerta no sirve. Aquí te la vamos a dejar solo subidita y ni modo. Llegaron los funcionarios públicos a las 3:30 de la tarde y yo ahí me había parqueado siquiera como una cuadra antes y empezaron, ¿no? La humildad de ellos. Yo llevo a médicos, ¿verdad? En mi furgoneta. No, los médicos son muy amables, muy sencillos, ¿no es cierto? No son para nada orgullosos, muy humildes, ¿no? Y cuando llegan a venir, ¿por qué nos hace caminar tanto? Mire que yo tenía, etcétera, etcétera, la computadora. Y donde yo recojo a los funcionarios es en la 24 de mayo. Un lugar muy lindo de la ciudad, ¿verdad? ¿No es cierto? Y muy seguro sobre todo, exacto. Sí, yo ahí todos los días lucho con las personas y bueno. Entonces, dice, mire cuánto nos hace caminar, yo estoy con la computadora. Y empezaron a llegar los funcionarios. Le digo, lo que pasa es que se me dañó el carro. ¿Cómo que se le dañó el carro? Usted debe tener bien y etcétera, etcétera. Nos va a llevar a nosotros y por aquí más allá. Digo, fue algo que no, yo por dar un mejor servicio, porque ustedes tenían el problema al abrir la puerta. No sé usted cómo nos solucionan, nos mandan en taxi. Y así. Digo, sí, la verdad, yo voy a enfrentar esto y no hay problema. Y el lugar donde yo los llevo es justamente acá a Calderón. Entonces un taxi desde la 24 acá a Calderón y son 17 personas, no era solo un taxi. Entonces yo dije, ya se me fue el sueldo. Bueno, así que justo viene una doctora, ¿no? Y esta doctora dice, ¿qué le pasó, señora Arismendi? Le digo, mire, esto pasó. Y ella empezó a demostrar amabilidad hacia mí. Dice, señora Arismendi, eso pasa. Estas cosas materiales así es. Pero déjeme hablar con mis compañeros. Entonces vino a mi vida calma, vino paz. Esta mujer vino a poner mansedumbre, humildad, en medio del conflicto donde estábamos. Y terminó convenciéndoles a los doctores. Dice, señora Arismendi, abra la puerta de atrás, ¿no? Por donde se suben los equipajes, que los médicos van a subir por ahí. Y yo, gracias, Señor. Entonces empezaron a subir todos y bueno, ya todos se calmaron, pero pude ver ahí en esta mujer, ¿no? La quietud, la humildad, la mansedumbre que puso el Señor en ese momento, ¿no? Y a mi vida vino confianza. A mi vida también vino la paz.
Cuando nosotros demostramos la mansedumbre, ¿verdad? La humildad, la bondad hacia los demás, lo que usted hace reflejar en otras personas es esa confianza, la tranquilidad, la que yo pude sentir ese día, ¿verdad? Y yo quiero hablarles también sobre dos personajes en la Biblia que nos han demostrado mansedumbre, ¿no? Claro que hay muchos personajes de la Biblia que han sido mansos, que han demostrado ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Esa característica. Pero quiero hablarles sobre Moisés, ¿verdad? Usted me va a decir, pastor, Moisés, un hombre manso, este hombre que tuvo ahí conflictos con un egipcio, manso, este hombre que de pronto a la brava golpeó una roca para que saliera agua, o este hombre que rompió las tablas de la ley, manso. Déjeme decirle, abramos nuestra Biblia, ¿verdad? O prendamos nuestra Biblia, que sí, justamente ese hombre al cual usted se cuestiona o me cuestiona, dice en Números capítulo 12, versículo 3, si usted ya lo tiene, quiero que me acompañe con la mirada, y si no, creo que lo tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Dice, Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Si él también se enojó, él también rompió las tablas de la ley, en fin, manso. Pero miren cómo Dios estaba con Moisés. Si usted va unos 2 versículos más atrás, va a ver cómo fue que Moisés reaccionó ante Aarón y María o Miriam, ¿verdad? Porque Moisés se había hecho de una mujer cusita, ¿no? Y estaba prohibido casarse con esas mujeres, ¿no? Unirse con ellas. Pero de pronto empezó Aarón y María a hablarnos. Oye, mira, nuestro líder hizo lo que no debía hacer. Empezó a murmurar. Empezaron a hablar mal de Moisés. Muchas veces eso es lo que nosotros en la iglesia somos buenos para hacer. Somos buenos para murmurar, somos buenos para criticar, ¿verdad? A veces, ¿no? Pero Dios respalda a quien Dios pone a la cabeza. Y vamos a ver en Números 12, 9, 10, cuando dice, entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Contra Aarón y Miriam, y María. Y se fue cuando la nube se apartó, se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Miren, por estar criticando, murmurando, por estar en contra del siervo de Dios, pues vino un castigo. Pero Moisés fue capaz de controlar esa pasión, ese furor, esa ira de pronto que él podía haber tenido de que murmuraban de él, y más bien sintió compasión por ellos y se preocupó por su pueblo. Moisés era una persona humilde ante Dios. Si usted empieza ahí a leer sobre este personaje, Moisés, va a saber cómo era Moisés. Era un hombre muy pasivo ante la gente. Él no se preocupaba, a pesar de la posición que él tenía, él no se preocupaba por él se preocupaba por los demás. Él se preocupaba por su pueblo y por dar gloria a Dios y por el bienestar
del pueblo de Dios. Cuando actuamos de esa manera, ¿sí? Dios respalda. El ser manso es una actitud que viene desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Recuerde bien eso. Cuando en verdad nosotros tenemos el ágape de Dios en nuestras vidas, lo único que reflejamos es ese amor de Dios a los demás y empezamos a actuar de acuerdo a las características del fruto del Espíritu. En otras palabras, la mansedumbre es una gracia interior que somete fácilmente nuestra propia fuerza a la voluntad y al señorío de Dios. Y aquí yo estuve investigando un poquito, ¿sí? Saben que este pensamiento también comparten ciertos filósofos griegos de ese tiempo. Por ejemplo, Platón, ahí por los años 427 al 347 a.C., fue un filósofo muy brillante, un filósofo griego, que él usó la palabra prautes, ¿no? Habíamos hablado que, se me fue la palabra, mansedumbre, en griego es prautes, ¿no es cierto? Entonces, Platón usó esta palabra en el sentido de amabilidad, de cortesía, ¿no? Agregando que esas dos virtudes, escuchen bien, constituyen el cemento que mantiene unida a la sociedad humana. Dos cosas que pueden mantener unidas a la sociedad, ¿qué es? La amabilidad y la cortesía. Muchas veces hemos perdido esto ya, ¿verdad? De ser amables. Cuando a veces las personas van en el bus, ¿ha visto usted que hay varones que ya no se ponen de pie, ya no son corteses con las personas, sino que más bien siguen sentadotes y a veces hasta se hacen los dormidos, ¿verdad? Y las mujeres están ahí de pie esperando que algún caballero sea cortés y les ceda el asiento, ¿verdad? O muchas veces en nuestra casa, cuando muchas veces vamos con nuestras bolsas del mercado, los canastos del mercado, y hay esposos que no ayudan a sus esposas, o hay hijos que no ayudan a levantar, a llevar las cosas del mercado. Ya se ha perdido esto. Pero la cortesía es una gran virtud, ¿verdad?, en la que va a unir a la sociedad. Platón también usó este término para describir a un caballo de pura sangre ya domado que usa su fuerza de acuerdo con los deseos y necesidades de su dueño. Recuerdan que yo hace como un año atrás les conversé que había trabajado con una empresa de caballos españoles, ¿verdad? Entonces, esos caballos son unos caballos gigantes, se ven grandes, se ve su fuerza, que de un pisotón creo que podría matar a una persona. Pero cuando un caballo es domado, qué dócil que es, ¿verdad? ¿Usted ha notado alguna vez a subir a un caballo? ¿Verdad? Cuando es domado, qué lindo. Es fácil de guiar. Asimismo, los músculos de nuestro cuerpo, cuando son entrenados, son disciplinados para un trabajo, son fáciles de guiar. Quizá Jesús pensaba en ello cuando dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otro filósofo, Sócrates, fue otro brillante entre los griegos. Él usó el término prautes para comparar la reprensión con la mansedumbre. También aplicó el término a animales que después de ser domados aceptaban la disciplina.
Por ejemplo, ustedes se han ido a un circo, ¿verdad? Y pueden ver ahí fieras salvajes, ¿no es cierto? Pueden ver elefantes, tigres, leones, etc. Pero que son dóciles, son amaestrados, ¿verdad? Y que su fuerza no hace daño a su amo. Bueno, pues así mismo lo comparó Sócrates, ¿no? Después de que estos animales hayan sido domados, pues aceptan la disciplina de su amo. Aristóteles, me gusta este filósofo mucho. Ya les diré algún día por qué. Mi esposa lo sabe. Otro gran filósofo griego, como es Aristóteles, definió el término protes como el equilibrio entre demasiada ira o la propensión a la misma y la falta de ella, o la incapacidad de sentirla. Es decir, ¿no? Mansedumbre o protes, según Aristóteles, es la cualidad de un hombre que siempre se enoja en el momento oportuno y nunca en el inoportuno. O sea, él domina esa ira. Estas definiciones seculares de estos filósofos van también a complementar, no complementar, sino más bien a reforzar lo que aquí Pablo nos está queriendo decir con respecto a la mansedumbre, para describir este fruto del Espíritu Santo que cuando mora en nuestras vidas, ¿verdad? Al igual que una bestia salvaje, empieza a dominar nuestras vidas. Si cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, si usted era una persona enojona, era una persona que hablaba malas palabras, era una persona que hacía cosas malas, el momento que acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios empieza a controlar su vida. Amén. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Más o menos, demás, ¿verdad? ¿O están durmiéndose? Amén. Ya se despertaron. Bien, el segundo personaje al que yo me refiero ahora es Jesús. Él es la máxima expresión en cuanto a la mansedumbre. Sus inmemorables palabras. Dice Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas palabras han traspasado edades, han traspasado el tiempo y no han dejado de ser. Decimos que somos cristianos. Decimos que imitamos a Jesucristo. ¿Somos mansos y humildes? Digan ahí amén. ¿Verdad? Jesucristo en el camino al Calvario, ¿cómo fue maltratado? ¿Cómo fue latigado? ¿Cómo lo escupieron? ¿Verdad? Él fue torturado, castigado. Y él pudiendo usar su fuerza, que con solamente una palabra podía haber destrozado todo, él demostró ser manso y humilde. No pronunció ni una sola palabra de maldición. No injurió a ninguno de sus adversarios. No los insultó a esos verdugos que si hubiésemos sido uno de nosotros, ¿usted qué hubiera hecho? Jesús no criticó, ni siquiera cuando le dijeron: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. De Jesucristo no escuchamos nada de eso. Y si somos seguidores de Cristo, ¿por qué al mínimo problema lo primero que hacemos es saltar, es insultar, hablar mal, ser groseros?
si decimos que tenemos a Dios, si decimos que tenemos a Dios en nuestra vida. Jesucristo dijo algo, dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Y cuándo uno puede decir eso? Cuando uno en verdad deja el orgullo y empieza que el Espíritu Santo de Dios transforme su vida. Jesús estaba vacío de orgullo y desbordante en mansedumbre y amor. ¿Por qué no hacemos lo mismo en esos momentos cuando quiere salir el viejo hombre, verdad? Cuando dice, si te dan en una mejilla, remángate las manos. No, ¿no es cierto? Pon la otra mejilla. Duro, ¿verdad? Pero si nos llenamos de la mansedumbre del Señor, creo que otra cosa es lo que la gente va a ver en nosotros. La mansedumbre es fruto de la sumisión a Dios cuando usted se somete a Él. Así que, ¿puede usted decir que es una persona mansa? ¿Estamos sometiéndonos a Dios? Hay varios aspectos de cómo podemos expresar la mansedumbre en nuestras vidas. Y usted va a decir, ¿cómo puedo yo expresar? Bueno, la primera encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. Si quiere, solo anote en su casa, lo lea aquí al frente. Y es a través de la disciplina. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué es lo que usted desea? Cuando Dios le dice algo a usted, ¿qué prefiere que venga? ¿Con una vara y obedece? O mejor, ya bueno, sí Señor, me someto y obedezco. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere tal vez una lepra, como lo que pasó con María? ¿O mejor, obedecer? Yo prefiero obedecer, ¿verdad? El segundo aspecto, en la restauración. Gálatas 6:1-4 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Cuando nosotros empezamos a restaurar a los demás con amor, cuando vemos que alguien está haciendo algo indebido, usted tiene que restaurarlo con amor. Ahí va a demostrar mansedumbre ante los demás. Tercer aspecto, soportando con paciencia. ¡Wow! ¿Cuán pacientes somos? Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿con qué? Con amor. ¿En verdad? ¿Mujeres soportan a sus esposos con amor? No hay un amén. Se quedó en silencio la sala. Pues bueno, con amor tienen que soportarnos, ¿verdad? Cuarto aspecto, en perdonar. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando usted en verdad perdona, empieza a demostrar esos aspectos hacia las otras personas. Este día empezamos la Academia Bíblica, ¿verdad? Después del culto, pues los que van a seguir la academia deben quedarse acá, porque vamos a tener un programa de inauguración.
Pero aquí viene el quinto aspecto, que es sobre la enseñanza, maestros de academia, 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijan a sus estudiantes. No les manden muchos deberes. A eso nos dice. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos que ser dóciles, maestros. Tenemos que ser amables. Tenemos que comprender. Si de pronto su estudiante no vino a clase, llámele. No le quite del grupo de WhatsApp. No lo borre, ¿verdad? Ya faltaste la tercera, chao. No, por eso ahora hemos dado otra oportunidad. Si su maestro le borra, venga y hable con el pastor, ¿ya? Yo le voy a comprender y voy a ver qué ha pasado, por qué usted faltó 4 veces, ¿ya? Así que, pero bueno, como ustedes son bien obedientes, espero que no falten ni una vez, para que sus maestros no los borren del WhatsApp, ¿verdad? Sexto, en la forma de hablar. Tito 3:2, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cada área de nuestras vidas, y hay muchas más, yo encontré muchas más, pero con estas 6 yo creo que sí podemos demostrar la mansedumbre en nuestras vidas. Cada área de nuestra vida y en nuestras relaciones con otras personas debemos tratarlos con gentileza y respeto, y así demostraremos ser unas personas mansas y humildes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos desarrollar, ¿no? esta característica del fruto del Espíritu? La mansedumbre. Primero, siendo humildes con Dios. Es lo primero. Moisés era una persona humilde con Dios. Jesús fue una persona que obedecía a su Padre. ¿Usted puede decir eso de usted mismo? ¿Las personas que le rodean pueden decir eso de usted mismo? Isaías 40, 25 y 26 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos. Mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Solamente levantemos nuestra mirada al cielo. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Medite en lo humilde que fue Cristo. Jesús siempre dependió de su Padre en todo momento. ¿Cuánto usted depende de Dios? Muchas veces quiere hacer las cosas a su manera, a sus fuerzas. Creo que dependamos de Dios, ¿verdad?